Hola, hola, bienvenidos al mundo de Swama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Hoy quiero compartiros cómo quitarnos las canas de la cabeza. En fin, todo un camino, os lo aseguro. Ya veréis cómo no tiene nada de desperdicio y nada de superficial este vídeo. Antes de nada, recordaros el acompañamiento personalizado del método Mensua que dura 3 meses, donde no soy tu gurú, no soy tu maestra, lo que hacemos es caminamos juntos. Durante 3 meses te acompaño, nos acompañamos y en los baches que estés atravesando, sea adicciones, duelos, cambios de trabajo, querer crear una realidad, simplemente porque te sientes atascada, atascado en tu camino espiritual, bueno, pues ahí estamos acompañándonos porque, bueno, ya que no hay nada mejor que dejarse acompañar por una persona que ha trascendido ciertas áreas de su vida de una manera tan potente como curarse enfermedades, adicciones, etcétera, para dejarse acompañar e ir más rápido en el camino. El fin de todo esto es que cuando acabes conmigo no necesites a nada ni a nadie, porque no me voy a guardar nada y te comparto todas las herramientas y todo lo que utilizo para mí para que tú lo apliques en tu día a día de una manera fácil y constante. También recordaros que el 22 de octubre se abre un nuevo grupo con plazas limitadas para todas aquellas personitas que no se pueden permitir el acompañamiento personalizado del método Menso, así que lo hacemos en grupo, os enseño las herramientas, no me guardo nada, pues la diferencia es que no estamos en tú a tú, no estamos caminando tan estrechamente, pero sí que te comparto todo y no me guardo nada. Y dicho esto, vamos a cómo quitarnos las canas de la cabeza. Inteligencia infinita en mí, comparte este vídeo, comparte esta información que hay dentro de mí, cómo expresarla para que todos los seres lo puedan entender. Y ojalá este vídeo inspire a millones de personas, porque es altamente importante el mensaje que siento compartir. Mirad, muchísimas personas desde que practico la orinoterapia, ¿no?, me preguntan mucho de Swama, la orina quita las canas de la cabeza, quita las arrugas, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tengo que estar usándola? Pues vamos a ir por pasos. Lo primero, el tiempo, bueno, teniendo en cuenta que el tiempo no existe, ¿no? Pero el tiempo, la orinoterapia, es un modo de vida. No es algo temporal. Es una forma de estar en el mundo. Es como el amor, es una forma de estar en el mundo y es un modo de vida que es, yo siento que es para siempre y que no hay ningún motivo para dejar de usarla o dejar de tomarla si tantos beneficios nos da. Segundo, y no por ello, y por supuesto para mí lo más importante, cuando yo empecé con la orinoterapia, pues la verdad, honestamente, no empecé con el fin de rejuvenecerme, de que mi físico cambiase, de que se me fuesen las canas. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el vídeo de Mónica Schultz en su día. Yo lo hice por el tema espiritual y porque además aún me quedaban algunas enfermedades en mi cuerpo que curar. Y empecé por ahí, que luego por añadidura, sin yo buscarlo ni esperarlo, el físico de Swama Fraile ha cambiado, pero no es lo que más me interesa, porque esto es temporal. ¿Por qué voy a cultivar lo temporal? Con ello no quita que uno haya que cuidarse el cuerpo. Quédate conmigo, que ahora te comparto, conforme vaya fluyendo esta conversación y esta expresión que sale a través de mí, porque al final no significa que te creas nada de lo que digo, simplemente pues que lo corrobores en tu realidad y te propongo y te invito a reflexionar conmigo acerca de la superficialidad y de qué debemos dar atención, si a lo temporal o a lo eterno. No obstante, no quita que qué maravilla que alguien empiece a tomar su orina, aunque quiera quitarse las canas y las arrugas, porque entiendo, y no sé nada, porque como yo no empecé por ahí, por eso digo no sé nada, que solo por el hecho de ingerir tu orina todos los días a modo constante, tu mente va a cambiar, tu ser va a despertar más y desaparecerá tu deseo de la superficialidad. Pero sí decirte que, por ejemplo, igual que hombres, ¿no?, que me hablan de su alopecia, de, ay, es que cómo puedo evitar quedarme calvo. Mirad, pues es como si a mí me salen algunas arruguitas aquí. No sé si se irán o no, lo desconozco, la verdad. Pero no lucho contra ello, no me resisto. Y además que si ahora, por ejemplo, yo qué sé, empiezas a poner Botox, ¿no? Vas a estar toda la vida preocupada porque esas arrugas van a volver a salir. Y además encima les estás dando atención energética, por lo cual van a volver a salir. Entonces vas a tener que estar toda la vida preocupada. A los hombres les digo lo mismo. Si tú estás toda la vida preocupado, echándote orina para no quedarte calvo, o personas que se operan y se ponen pelo, van a estar toda la vida preocupados por no perder ese pelo que se han puesto, tomando pastillas para no perder ese pelo que se han puesto, y al final la esencia de todo esto es que le están dando atención energética a algo que sí o sí va a suceder porque le estáis dando energía
con vuestros pensamientos y vuestra atención. Y idem para las canas. ¿A qué me refiero con esto? A mí, las canas, pues sí, se me han ido bastante, aunque yo quisiera tener más, porque yo antes tenía una cana aquí blanca, preciosa, cuando empecé con la orinoterapia, pero bueno, se me han ido bastante, no era el objetivo, ni esperaba que fuese así. A mí me encantan las canas, las acepto, creo que son síntoma de sabiduría, para mí por lo menos es así, y me gusta creerlo así. Esta es mi creencia, esta es mi verdad, mira a ver cuál es la tuya. Respecto a las arrugas, bueno, pues sí, mira, se me pone aquí, he sonreído mucho, he llorado muchísimo también, entonces tengo mis expresiones, son mis líneas de expresión, de mi forma de vida, de cómo me expreso, de cómo soy, y forman parte de mí. ¿Por qué eliminarlas? Elimino una parte de la esencia que yo soy, no tendría mucho sentido, la verdad. Entonces, al final, lo que buscamos en esencia y lo más bonito, en este camino hacia nosotros mismos, ¿no? Que no es tan complicado, porque simplemente es estar, ¿no? Pero claro, hasta llegar a comprender que simplemente es estar y dejar ser, ¿no? Lo que tenga que ser y que emerja lo que tenga que emerger en cada momento, pues obviamente utilizamos un millón de herramientas, es un camino extenso hasta que se llega a esta experiencia, que no es una comprensión. Pero sí que te propongo y te invito a que reflexiones para qué te quieres quitar las canas. ¿Para qué? ¿Para gustar más? ¿Para sentirte más joven? ¿Para ser más atractiva o atractivo? Porque si esos son tus para qués, son muy loables, aquí no hay nada enjuiciable, pero sí que te invito a que reflexiones de, bueno, pero eso es algo temporal, es circunstancial, es, ¿cómo se dice? Superficial, ¿no? Que me ha entrado una llamada de teléfono, es superficial, entonces, ¿qué mejor cultivar que lo eterno? Porque al final, mirad, no sé cuánto tiempo vamos a estar en este cuerpo, lo desconozco. Unos dicen que 500 años, otros dicen que no hay que abandonar el cuerpo nunca, porque a lo mejor si dejas de comer, un montón de teorías, ¿no? Que yo qué sé. Pero lo que sí que sé es que no voy a ser eternamente en este cuerpo, ni tampoco lo necesito. No quiero generar ese apego, que obviamente lo tengo, pero sigo en ese desapego, en esa no necesidad, ¿no? A lo que me refiero con esto y voy. ¿No será más inteligente por nuestra parte, más elevado y nos hará crecer más el hecho de vivir en la aceptología de que el pelo cambia, tiene canas, en que sale una arruga, en aceptarla, en que se retira la regla, en que se caen los pechos? ¿No será mejor vivir completamente en paz y en armonía con eso que sucede en tu cuerpo, aceptarlo, no enjuiciarlo, y alcanzar la paz infinita y la dicha incesante, independientemente de lo que suceda en tu cuerpo? Porque una persona puede experimentar un cáncer, vivirlo con mucho sufrimiento y tristeza, u otra puede utilizar esa experiencia para alcanzar la dicha suprema. Y desde ahí, bueno, pues sí, el cuerpo estaba enfermo, vale, sí, pero yo estoy en paz. Porque si alcanzas la paz, ese es el mayor éxito que puedes alcanzar aquí, no quitarte las canas ni quitarte las arrugas. Pero vuelvo a repetir, que si comienzas por ahí a tomarte la orina, pues oye, qué maravilla, si esa es la excusa para que comiences a tomarte la orina, pues una bendición. ¿Qué más quería compartirte acerca de todo esto? Voy a revisar. A mí, los beneficios que tenía en el pelo, que ya lo he hecho en otros vídeos, bueno, pues yo no tenía casi pelo. A mí me decían, no te dejes el pelo largo porque no tienes volumen, porque se te queda muy... Y yo siempre llevaba el pelo corto. Y es verdad que a través del uso continuado, con constancia, sin expectativa, de la orina prolongado a los años, pues es verdad que, bueno, pues a la vista está, es un pelo muy largo, brillante, sano, los ojos me echo todos los días orina, en la piel me echo, pues es verdad que estoy muchísimo más hermosa y más bella que hace 7 años. O sea, mi cambio es eclipsante, os lo aseguro, en todos los aspectos, pero no considero que haya tenido que ver porque yo me eche todas las mañanas orina en la cara y me beba la orina. No, señores, considero que es el reflejo de la alegría interna que hay en mí, y eso se cultiva a cada momento, a cada segundo, y va todo unido. No solo es la orina, o no solo es la meditación, o no solo es cantar y bailar, es que es todo un compendio que uno incluye en su día a día, y lo que hace es que el cuerpo expresa la consciencia que somos. Entonces, nuestro físico en realidad es una expresión de la consciencia de ser que somos. ¿Que tú puedes cambiarlo igual que yo? Sí, pero yo también podría tener otro tipo de cuerpo, que a lo mejor a mi mente le gustaría más, pero realmente quiero dedicar energía y atención, porque sí, poder puedo, pero hombre, eso requiere horas, tiempo, dedicación, visualización. ¿Y por qué voy a desgastar
ese tiempo. Si tengo cosas tan importantes que hacer en este planeta que no sea eso, pues menos me será más fácil vivir la experiencia de la aceptación, que no significa resignación, sino de la aceptación plena de lo que es gozar de lo que sucede en el cuerpo y poder dedicar mi tiempo y mi energía a otras cosas que considero más importantes y que no son tan egocentristas. Y con esto no estoy diciendo que uno no tenga que cuidarse el cuerpo. Ojo, claro que sí, hombre. Todo es una expresión de Dios, del amor. Esto también es una expresión de Dios del amor, esta gomita. Entonces, se trata con amor, pues igual que trato con amor al cuerpo. Intento darme los mejores alimentos, intento darme los mejores cuidados, mis paseos en la naturaleza descalza, mis baños en agua cristalina, mis caricias, mis mimos, mis masajes, mi todo. Me hablo con amor, tengo un diálogo interno amoroso. Eso no significa que no haya que cuidar el cuerpo hay que cuidarlo, pero sin obsesión y sin expectativa. Si yo estoy todos los días ahí, venga a dedicar tiempo a hacer pesas con la expectativa de tener lo que yo considero que es un cuerpazo para ser muy atractiva para todo eso, pues obviamente es algo muy superficial que nos va a traer una frustración, porque cada vez que das energía y atención a lo temporal y dejas de darle atención a lo eterno, pues en algún momento vas a volver a sufrir, porque ese es el sufrimiento, la ilusión, alimentar la ilusión de lo externo. Ahora, si tú cultivas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en equilibrio, es decir, no te excedes más en un punto que en otro, equilibradamente, desde una manera de, bueno, es lo mejor para mí y no espero nada, simplemente pues lo que espero es sentirme bien conmigo mismo, conmigo misma, pero sí que acepto lo que veo en el espejo. Oye, mis pechos están caídos, ¿y qué? ¿Es que hay algún problema? Porque a mí me encantan como están. Son preciosos y divinos y maravillosos y los acepto así. Podría haberme metido en una operación y levantarme las tetas y... Pero eso está cultivando lo eterno, que es lo que realmente a mí me importa cultivar. El ser humano está a falta de cultivar lo eterno, está a falta de fe. Y cuando empezamos a cultivar esa parte, todo lo temporal deja de importarnos, porque sabemos que todo cambia, que todo está en constante transformación y no por ello no va a cambiar mi cuerpo. ¿No dicen eso la canción la que dice cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, y así como cambio yo, y así como cambia el tiempo, que yo cambie no es extraño. Pues por eso, y así como cambian las hojas, que mi cuerpo cambie no es extraño. Pues eso, todo tiene que cambiar. Si yo veo las hojas caer en el otoño, algo de mí también cae, etcétera, etcétera. Vamos en simbiosis con la naturaleza y aceptarnos tal y como somos. Es el amor propio más grande y elevado, y eso nos conecta con una felicidad incesante y verdadera, que no tiene que ver nada provocado con lo externo. Con esto no estoy diciendo que yo nunca me vaya a tintar el pelo, lo desconozco. Con químicos seguro que no, porque no voy a usar nada que esté usado con tratamiento de sufrimiento a los animales, que ya volveré a hablaros de ello otra vez las veces que yo sienta y que considere necesario, igual que ahora haré un vídeo para las navidades otra vez, y el que le llegue y le resuene qué maravilla, y el que no, pues aún está en ese camino y también es perfecto y divino. Pero igual algún día, pues yo qué sé, porque me apetezca cambiar, no desde quiero gustar más, no quiero tener canas para parecer mayor. Mientras no lo haga desde ahí, lo haré. Pero si alguna vez yo voy a hacer algo, siempre me pregunto ¿para qué y desde dónde? Y cuando me escucho con honestidad, porque se trata de ser honestos con nosotros mismos, ahí tengo la respuesta de decir, pues no, esto no va a cultivar algo en mí, sino voy a alimentar más la parte egótica, egocentrista que hay en mí y no me interesa para nada. Así que ese es mi mensaje para hoy. Aceptarnos tal y como somos. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y gracias a la vida por poder estar aquí. Las gracias quiero dar por poder despertar. ¡Ay! Recordad el grupo del 22 de octubre, que luego os quejáis y luego decís, ay, ¿cuándo abre el grupo? Pues sí, ya lo he abierto.